¿Por qué Yeshua es el Mesías? Este es un mensaje amoroso para todos los judíos no creyentes en Yeshua. Queremos aclarar que los judíos son el pueblo escogido por Dios para hacer luz y bendecir a la humanidad. Dios escogió a Abraham, a Isaac y a Jacob y a toda su descendencia. Este plan del Dios Padre y Jehová fue temporalmente abandonado hasta sellar a los gentiles e injertarlos en el olivo santo de Israel. Uno de los puntos que notamos que pone restricciones o pone dificultad en aceptar al Mesías es el de que no se necesita un intercesor o un intermediario entre el rey, es decir, no necesitan un príncipe. Vemos, por ejemplo, Isaías, el profeta judío, en el capítulo 9, versículo 6, que dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir príncipe, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Acá vemos que este príncipe, el intercesor entre Israel y Jehová, el Padre, es de la naturaleza de Dios, porque dice que va a ser un Dios poderoso, o sea, tiene naturaleza divina. Es su Hijo unigénito, único de sus genes, y primogénito, primero y único Hijo divino. Ya anunciado en Isaías para que los judíos pudieran, o sea, su pueblo pudiera interpretar. O sea, vemos claramente que el Mesías tenía credenciales de príncipe dadas por su padre, el Dios Todopoderoso, Jehová. Si creemos en el Mesías, damos fe que nadie, y dijo el Mesías propiamente cuando estuvo en la tierra, dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Claro, porque es el príncipe que Jehová había anunciado por medio de Isaías. Otra piedra de tropiezo para el judaísmo es que creen que ningún hombre puede morir por otro, según la Torá. Y eso es cierto. Lo que no están dando cuenta que este Mesías no es ningún hombre. Esto es cierto para cualquier hombre, pero no para el Mesías, dado que el Mesías era el Cordero Pascual. El Cordero Pascual simbolizaba justamente la muerte de ese Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. El Cordero Pascual celebrado por los judíos desde su ida de Egipto hasta el presente. Vemos, por ejemplo, que Isaías 53:7 dice: y él fue dejando que se le afligiera. O sea, el Mesías fue dejando que se le afligiera. Se le fue llevando como una oveja a la degollación. O sea, este Mesías es el que muere, o sea que, y no es ningún hombre precisamente, sino es el Hijo unigénito y primogénito de Dios. Vemos claramente en los relatos testimoniales de Mateo, después Lucas, Marcos y Juan, sumado a lo ya declarado en Isaías, que Jesús resucitó muertos, curó enfermos graves, profetizó la destrucción del templo en el año 70, que efectivamente se realizó por las huestes romanas, y resucitó al tercer día, con todo esto como estaba profetizado en la Torá, en la Santa Torá, en la palabra de Jehová. Todos estos, los apóstoles que eran judíos, 100%, los 12 apóstoles eran judíos, seleccionados por Yeshua y su padre. Ellos daban fe de que el Mesías había hecho estas cosas. Una de las más grandes evidencias de que todo esto era verdad es que para los estrictos seguidores judíos de la Torá, entre ellos, como dijimos recién, todos los apóstoles, tenían el mandamiento supremo de no mentir. Estaba dentro de los 10 mandamientos escritos en tabla. O sea, era impensado que esta gente consagrada a la palabra, a la Torá,
pudiera mentir. Por otra parte, todos estos fueron probados hasta la muerte. Muy difícil es pensar que esta gente recta haya mentido y muerto de forma tortuosa por una fábula o la invención de una persona que se creía el Mesías. Realmente todos, esto es un punto muy importante, todos los apóstoles fueron probados hasta la muerte, y de muertes terribles. O sea que de ninguna manera una persona va a ser discriminada durante su vida, va a estar sujeta a oprobio, sujeta a burla y por último sujeta a una muerte tortuosa, si no fuera cierto lo que pudo atestiguar de este Mesías, que era poderosísimo, el propio Hijo de Jehová. Otra cosa que a algunos judíos les cuesta interpretar o observar es que Yeshua existió antes que Abraham. Y fíjense que en Bereshit, en Génesis 1:26, Jehová dice, y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Vemos claramente que el Dios Todopoderoso, el Shaddai, Jehová, habla con su Hijo. También en Proverbios, escritos por el rey Salomón, judío también, Proverbios 8:22 al 30, dice, y Yod-Hei Bad-Hei me hizo como el principio de su senda, la primera de las obras más antiguas. Yo fui establecido antes que el mundo. O sea que si fue establecido antes que el mundo, obviamente que estaba establecido antes que Abraham. Antes del comienzo, antes que los principios de la tierra, cuando Él estableció los cielos, yo estaba allí con Él. Yo estaba con Él como alguien en quien Él podía confiar. Para mí, todos los días son pura delicia, mientras jugaba en su presencia todo el tiempo. Ahí vemos la hermosísima relación que tenían el Padre y el Hijo. La hermosísima relación que obviamente fue mucho tiempo antes de Abraham, su hijo primogénito y unigénito, el gran hijo y hermano Yehoshua, Yeshua, y para nosotros Jesús. Otro argumento que es piedra de tropiezo también para el judaísmo es que el Mesías no respetaba el sábado. Eso es totalmente falso. Yeshua estuvo en la tierra y permanentemente proclamó los mandamientos de Jehová, los 10 mandamientos. Él agregó un nuevo mandamiento que era adquirir conocimiento de ellos y esparcirlo y predicarlo por toda la tierra, pero en ningún momento invalidó ninguno de los mandamientos, y menos un mandamiento santo, que fue hecho santo por Jehová, como es el sábado. Hay muy pocas cosas santas en la Torá, y una de esas es justamente el sábado. Yeshua nos dice que una vez que creamos en Él, dejemos de pecar y guardemos sus mandamientos. Todo el que comete pecado infringe la ley, pero el observarlo no es gravoso. Todo eso quedó registrado en 1 de Juan 2, 3, 4, 5 al 3. Y en esto tenemos el conocimiento que hemos llegado a conocerlo, a saber, si continuamos observando sus mandamientos. ¿Qué mandamientos se refería? A los de la Torá, el único libro escrito en ese momento, dado que los evangelios no estaban escritos. El que dice, yo he llegado a conocerlo y sin embargo no está observando sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en esa persona. Miren todas las palabras que dijo el Mesías. Yo he llegado a conocerlo y sin embargo si he llegado a conocerlo y no estoy observando sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en esa persona. Más evidencia, 1 de Juan 5:3. Esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos y sin embargo sus mandamientos no son gravosos. Mateo 12:1-8. Ahí los fariseos increpan a Yeshua porque sus discípulos habían arrancado espigas para comer el día sábado. Y el Mesías les responde que tanto David como los fariseos permanecieron inculpables por transgredir el sábado en condiciones muy específicas y especiales. Por ejemplo, la circuncisión del 8º día,
David come los panes de la preposición también frente a una necesidad. Es decir, también les recrimina por no entender que la misericordia es más importante que el sacrificio. Eso está en base al Viejo Testamento también, a la Torá, Oseas 6:6. Por otra parte, les dice que Él es el Señor del sábado, queriendo decir que Él estaba autorizado para interpretar la correcta implementación del santo sábado de Jehová. Nunca abolió el sábado. Es una mala interpretación de la cristiandad, o sea, de los falsos seguidores de Yeshua, con su visión helénica romana de el Mesías, una visión distorsionada, satánica, totalmente opuesta a la realidad. En ningún momento Yeshua ha abolido el sábado, el santo sábado del Señor Jehová, sino que simplemente trató de interpretarlo, trató de sacarle las exageraciones que estaban en la Torá oral, en la interpretación rabínica de la Torá, que tenían muchísimas interpretaciones de humanos que ponían cargas sobre los seres humanos y hacían muy penoso y dificultoso celebrar el día sábado como Jehová lo había establecido. Y él les recordó que él, entre sus muchos títulos que Jehová le había dado, tenía el del Señor del sábado. Bueno, otro argumento de los judíos es que un hombre que perdona los pecados de otro no existe en la tierra. Bueno, ya demostramos, Isaías 53:12, y él mismo llevó el pecado de muchas personas y por las transgresiones procedió a interponerse. Hemos demostrado en los puntos precedentes que él era el Hijo unigénito y primogénito de Dios, tenía toda la naturaleza divina, por ende tenía potestad para perdonar faltas, dado que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Lucas 5:23 quedó registrado que curó a un paralítico y le dijo: levántate y anda, tus pecados te son perdonados, para que se sepa que tenía autoridad de perdón. Y era una evidencia de que era el Mesías. La evidencia fue el milagro atestiguado por las muchedumbres, ¿no? Este milagro que hizo el Mesías. Otra piedra de tropiezo también es el hecho de que algunos dicen que en realidad el Mesías dice que no vino a traer paz sino guerra, y sabemos que primeramente, antes de que la paz llegue a la tierra, va a haber guerras santas. Va a haber la guerra del Todopoderoso de Jehová. Sabemos que primero debe haber guerra contra la maldad antes que haya paz. El profeta Daniel había dicho en Daniel 12:1-2, y durante aquel tiempo se pondrá de pie Miguel, el gran príncipe que está plantado a favor de los hijos de tu pueblo, y ciertamente ocurrirá un tiempo de angustia como el cual no se ha hecho que ocurra uno desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Vemos lo que dice el profeta Daniel del príncipe, de vuelta con la expresión príncipe, ¿no? El heredero del gobierno del reino de Dios. También Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado en ningún otro pueblo, triturará, o sea, guerra, triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá para siempre. En Apocalipsis, en Revelación, se confirma todo esto y dice: y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo y la tierra anterior habían pasado, y la tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Es decir, este Mesías fue profetizado profusamente. El adversario ha podido cegar a la mayor parte de la cristiandad en cuanto a la observancia de los mandamientos de Dios y a una buena parte del judaísmo en cuanto a la aceptación del Mesías. Quiere decir que de esta manera el adversario tiene alejado a la humanidad justa de Jehová. A los judíos por no haber podido interpretar al Mesías y aceptarlo, y a la cristiandad por no seguir la Torá, por no seguir la Santa Torá. Quiere decir que justamente estamos incumpliendo, logró que el mundo incumpliera en los dos aspectos. No obstante, Jehová dejó bien claro las características del momento de su aparición que permitían conocer al pueblo judío a su Mesías.
En Isaías 53, 1 al 6, que les recomiendo que todos lo lean personalmente, dice: ¿Quién ha puesto fe en la cosa oída por nosotros? Y en cuanto al brazo de Jehová, ¿a quién ha sido revelado? Y él subirá como una ramita, algo humilde, delante de uno, y como una raíz de tierra árida. No tiene forma regia, era un ser, vino en la forma de un humano muy humilde. No tiene forma regia ni ningún esplendor, y cuando lo vemos no hay apariencia que haría que lo deseáramos. Fue despreciado y fue evitado por los hombres. Un hombre que era para dolores y para estar familiarizado con la enfermedad. Fue despreciado y lo consideraron como de ninguna importancia. Nuestras enfermedades fueron las que él mismo llevó, pero a él se le estuvo traspasando por nuestras transgresiones, se le estuvo aplastando por nuestros errores. Como ovejas todos nosotros hemos andado errantes, cada cual a su propio camino nos hemos dirigido. Es muy importante que el pueblo judío lea a su profeta Isaías en el capítulo 53. Este capítulo toca el corazón del pueblo judío para darse cuenta que realmente ese Mesías que vino hace 2000 años, en el cuarto día después de la creación, a los 4000 años de la historia del pueblo judío, y hace 2000 años, es decir, casi un total de 6000 años ya, este Mesías fue negado, no fue interpretado. En gran medida porque los falsos religiosos o líderes religiosos de su momento se guiaban por enseñanzas de hombre, ponían la Torá oral por arriba de la Torá escrita, de la palabra de Jehová. También vemos Daniel, el profeta Daniel, que es del Viejo Testamento, Daniel 9, 24 al 26, habla del momento en que vendría ese Mesías. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, las 70 semanas que está determinada sobre el pueblo, ¿no? Era el momento, esa profecía de Daniel 9:24, que también aconsejamos que la lean, mostraba exactamente el momento en que el Mesías haría su aparición. Y después también aclaraba el momento en que iba a ser cortado el Mesías. También cabe aclarar que no todo el judaísmo rechaza al Mesías judío. Muchos ejemplos, por ejemplo, podemos hablar de la secta de los nazarenos, todos esos judíos nazarenos que vivieron por lo menos 3 siglos después de la muerte del Mesías. Los apóstoles, como dijimos, que eran judíos. Otras personas como rabí muy importantes, como Pablo de Tarso, o Saúl de Tarso, José de Arimatea, Nicodemo. Todos los judíos mesiánicos actuales, que son millones y millones y millones de judíos que han aceptado al Mesías. Rabís contemporáneos importantísimos. Uno de los últimos que recordamos es Rabí Yitzhak Kaduri. Busquen la información sobre Yitzhak Kaduri, cómo reconoció antes de su muerte que el verdadero Mesías era Yeshua, el que ha venido hace 2000 años. En resumen, Yeshua va a reunir todas las tribus de Israel y a los gentiles en su nombre. Yeshua resucitado será el rey del reino de Dios, abarcando únicamente a las criaturas celestiales y seguidores terrenales que predican el reino. Yeshua profetizó la destrucción del templo debido al rechazo que hicieron los líderes religiosos
de su época del Mesías. La paz en la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh será después del Armagedón. Las guerras que se pelearon en el nombre de Jesús son muchas, casi todas, las de la cristiandad injustas, todos los cruzados, todos seguidores de Satanás. Hoy el mundo yace en el poder de inicuo, como dice primera de Yahanán o Juan, ni judíos ni gentiles observan la Torá. Yeshua reunirá a las 12 tribus de Israel y a los gentiles después de la batalla de Armagedón, a los que observan los mandamientos a Moisés y la fe del Mesías. Esto es muy importante. Yeshua reunirá a las 12 tribus de Israel y a los gentiles después de la batalla de Armagedón, a los que observan, fíjense a quiénes, a los que observan los mandamientos de Dios y la fe en el Mesías. Todo eso quedó en el Apocalipsis, la revelación que le hicieron a Juan, en el capítulo 11, en el capítulo 12, en los capítulos 14 de Apocalipsis, que sería muy útil para los judíos poder leerlos y entender cuál es el plan de Jehová con respecto al Mesías. También otra prueba documental en el libro de Mateo, original hebreo, menciona claramente, tenemos un original Shem Tov hebreo, que menciona claramente las 14 generaciones que hubo entre Yeshua y David. David y Yeshua. Las generaciones están ahí claramente establecidas para atestiguar el linaje, porque era una raíz de David. Tanto por el poder adoptivo como el de la madre de sangre, ¿no? Como el padre, tanto como el padre adoptivo como la madre de sangre. Yeshua en su madero de tormento, en su cruz, exclamó lo profetizado en el Salmo 22.1, la última prueba que dio hasta la muerte, Eliyá, lama sabachthani, y lo cumplió en él. Para nosotros es prueba de que Yeshua fue probado hasta el extremo por Yod-Heh-Vah-Heh, su padre, Jehová. Así que Salmo 22.1 queda cumplido cuando los presentes en el momento de su muerte escuchan decir al Mesías, Elía, lama sabachthani. Lo cumplió en ese momento. Así que Yeshua fue exitoso porque muere siendo justo, con integridad por nuestros pecados, redimiendo al género humano, no solamente al judío. Además cumplió cabalmente lo profetizado que haría en la tierra cuando viniera. Curaría a los heridos y enfermos, resucitaría personas, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de milagros que quedaron registrados. La evidencia empírica de los milagros de Yeshua parten del hecho que los testigos de estos milagros fueron íntegros hasta la muerte. Nadie sigue y muere por una mentira. Hay que tener presente esto. Nadie va a seguir y morir por una mentira. Todos los apóstoles, recalcamos, murieron, y los cristianos verdaderos murieron también. Los seguidores también murieron. Recibieron Espíritu Santo, hicieron obras poderosas que quedaron atestiguadas por los apóstoles. Recibieron un poder especial, un poder que va más allá de lo normal. En el Pentecostés, todas las fiestas, las 7 fiestas sagradas del pueblo de Israel evocan al Mesías. Las 7 fiestas sagradas de Jehová evocan al Mesías. Alabado seas, Santo Padre, por la provisión divina de tu Salvador, Yeshua. Amén.